que protegen casi el 100% de la línea. Y lo que tenemos actualmente son los esquemas de teleprotección. Los esquemas de teleprotección lo que hacen es proteger al 100% la línea de manera muy rápida. Todos estos esquemas son basados en fasores. Lo que nosotros hacemos, o el T400 promete, es elementos basados en el dominio del tiempo, también basados en ondas viajeras, que prometen tiempos de operación de 2 a 4 milisegundos. ¿Por qué los relevadores están basados en fasores? Bueno, los fasores son modelos en estado estable. Al final, aunque el modelo sea transitorio, el relé trabaja con un estado estable, que son funciones forzadas a 60 Hz. Los transformadores de instrumento, como los TPs y los TCs, tienen una banda de 60 Hz. Y los DPs, que normalmente van en la línea, tienen también una banda de 60 Hz o tienen su mayor ganancia de 60 Hz. Entonces, si todo está diseñado a 60 Hz, es natural usar relevadores que también estén en 60 Hz. El problema es que toma un ciclo medir un ciclo. La medición del ciclo eléctrico, en el caso de 60 Hz, toma al menos 6.6 milisegundos. Es decir, que no puede existir un relé más rápido que eso. ¿Por qué? Porque no ha sucedido todavía el ciclo completo de un fasor, sino hasta los 16.6 milisegundos. Una vez más, los fasores pues, son las señales en estado estable. Tratamos de determinar el estado estable de manera rápida, pero nos limita el ciclo porque el ciclo tiene 16.6 milisegundos. Las fallas cambian a la red. Se desea determinar dónde está la falla rápido. Sin embargo, una vez más nos vuelve a limitar los 16.6 milisegundos que toma el ciclo en suceder. Determinar el estado estable de la onda senoidal pues, requiere un filtro, que ese filtro va a tener igual la ventana de un ciclo. Y existen ventanas de un poquito menor de tiempo, que son las ventanas de medio ciclo, que son más rápidas y que pueden trabajar correctamente, pero son imprecisas. ¿Por qué? Porque tomar decisiones pues lleva tiempo. Esas decisiones van a llevar al menos 16.6 milisegundos. Si tomamos decisiones en menos de ese tiempo, podemos equivocarnos. Entonces lo que normalmente hacemos es agregarle mayor seguridad, recortando los alcances de las zonas para que sepamos que la falla es interna. ¿Cuál es el estado actual de la velocidad? Tenemos dos filtros de un ciclo y filtros de medio ciclo. Como es el 421 o el 411L, los elementos de distancia o los elementos de comparación direccional o los elementos diferenciales siempre tienen la limitante de un ciclo. En este caso podemos observar que para un salto escalón, el filtro de medio ciclo llega más rápido al nivel escalón, pero en el nivel escalón pues hace algunas mediciones fuera del escalón que son un poquito más rápidas y tarda más en estabilizarse. El filtro de un ciclo, que es el área amarilla, tarda más en llegar al escalón, pero al llegar se estabilizan de manera bastante rápida. Es decir, que si nosotros usamos un filtro de un ciclo, vamos a tener una respuesta para un nivel escalón, como para una falla, de manera correcta, pero lenta. Si
tomamos un filtro de medio ciclo, vamos a ser más rápidos, pero vamos a ser más imprecisos. Mientras estemos en un nivel de seguridad, podemos ser rápidos. ¿Cómo es esto? Bueno, los relés de distancia que operan de 8 a 16 milisegundos, desde medio ciclo a un ciclo completo, sí son de medio ciclo siempre y cuando la falla esté muy cerca del extremo donde están conectados. Por ejemplo, si están pegaditos o saliendo del TC o de la subestación o del interruptor, podemos operar fácilmente en medio ciclo. A medida que la falla se va alejando, el tiempo también se va incrementando. Para el 20% ya no vamos a hacer de medio ciclo, vamos a estar hablando de 0.7 de ciclo. Para una falla del 50% de la línea, vamos a estar operando como en 0.8 de ciclo. Y para una falla que está al 80%, vamos a operar en un ciclo completo, que es el alcance de la zona 1 normalmente. Entonces, esta simulación se hace porque es un relé tradicional que usa un filtro de medio ciclo y un filtro de un ciclo en paralelo. Bueno, la verdad es que en este caso, pues si lo operé en medio ciclo o en un ciclo, normalmente nosotros hablábamos de que no es tanto, o a la vista de nuestro parecer, no parece tanto. Decimos, si operó en 8 milisegundos o operó en 16 milisegundos, pues a los esquemas actuales no es una gran diferencia. Sin embargo, esta vez sí requerimos la mayor velocidad. Por eso aparece este título que se llama The Need for Speed, que es también el nombre de algún juego, de los que lo conozcan. ¿Qué pasa? Para este estudio que se hizo en 1976, en una línea que fue presentado desde la BPA, que fue presentado en la WPRC, podemos determinar, o en este caso se determinó, que cada milisegundo que antes operaran los relevadores son 15 megawatts menos. Es decir, que yo puedo transmitir 15 megawatts más por mi línea sin perder estabilidad. Si pudiéramos reducir un ciclo completo ese tiempo, podríamos transmitir 250 megawatts más en mi línea, siempre y cuando la línea lo permita. Porque el punto de estabilidad se va a empezar a mover de aquí a acá. Y entonces vamos a tener un mejor desempeño del sistema eléctrico de potencia y vamos a cuidar más la línea. Es cierto, muchos podrán decir, no, pues la verdad es que el tiempo ahorita no es tan crítico. Cuando vemos este tipo de estudios, podemos determinar que sí es muy crítico, que cada milisegundo cuenta para el proceso de estabilidad del sistema. Aunque no lo parezca, ser rápido en una falla es la mejor manera de evitar el colapso. Aquí, bueno, hacemos una analogía, ¿no? Tenemos este carro que es muy, muy veloz y tiene muchas comodidades y tiene muchas ventajas. Esto es un relé tradicional, que por ejemplo, un relé tradicional tiene 6850, BMP3, monitor de interruptor, tiene PMU también integrado, tiene muchas habilidades que son fuera del relevador. Sin embargo, lo que requerimos en este caso es velocidad. Aquí hacemos una analogía de cuál es más rápido, tomando en cuenta un carro que corre muy rápido, aunque no tiene todas las comodidades, pero lo que se requiere en este caso es velocidad. ¿Por qué se requiere velocidad? Porque cada milisegundo cuenta
para la estabilidad. Entonces, aunque en el carro de abajo no tengamos todas las comodidades, tenemos mucha rapidez, que es lo que necesitamos. Ok. Lo que pretendemos hacer es un relevador, es simplemente que solamente sea relevador, no tenga las demás bondades de todos los demás. ¿Esto por qué? Porque necesitamos que sea rápido y que sea fácil de ajustar. No somos los primeros que lo hacemos. Existía en 1976 el RALDA, que operaba en 5 milisegundos. Determinaba a la falla si estaba adelante o atrás, usando las polaridades incrementales del voltaje y de la corriente. Después surgió el LR91 en 1985, que también operaba en 5 milisegundos, y lo que hacía era resolver una ecuación que era determinar el voltaje con el incremento de corriente y la impedancia característica. Cuando determinaba que esa impedancia, ese incremento de voltaje estaba en el segundo o en el cuarto cuadrante, determinaba que la falla estaba hacia adelante. Y con eso podía disparar o no disparar. Ok, y si ya lo intentaron dos diferentes y no ha funcionado tan bien, ¿por qué hacerlo hoy? Bueno, pues porque tenemos comunicaciones rápidas, que ya en la mayoría son fibras ópticas. Tenemos procesadores muy potentes, a grados de supercomputadoras. Tenemos mejores simulaciones y necesitamos que sea más sencillo. A quien haya usado un relevador 421, patrón CL o cualquier relevador microprocesado, sabrá que es bastante laborioso ajustar correctamente el relevador. No cualquier persona lo puede hacer. La causa número 1 de disparos incorrectos en el mundo es un mal ajuste. Podemos bajar esa estadística haciendo un relevador más simple. Bueno, las ondas viajeras son energía acumulada en la línea, que normalmente cuando hay un cambio salen hacia el exterior. De hecho, como son de tan alta frecuencia, casi no viajan por el conductor realmente, viajan casi el 98% por el aire. Estas ondas viajan muy cercanas a la velocidad de la luz y son las primeras en arribar a la subestación cuando hay una falla, por ejemplo, en la línea. Estas ondas nos permitían determinar dónde estaba la falla usando ciertos elementos que operaban a frecuencias muy altas, y podíamos determinar dónde está la falla usando una fuente de sincronización precisa. Sin embargo, las podemos ocupar ahora incluso para las protecciones. Aquí vemos una falla, que es una falla de fase B a tierra, en junio 4 de 2013. Este es el diagrama de Lattice. Aquí observamos que en el extremo de Drummond llega primero la onda viajera y en el extremo de Gaussian llega después. Sabemos que es una falla interna. Sabemos que es una falla de fase B por el reporte de los linieros y por el reporte de los relevadores. Sin embargo, en este caso, es una falla de fase B a tierra, pero no vamos a ver algo como en los fasores. Normalmente estábamos nosotros adaptados a que decimos, si es falla de fase B, debemos de ver que la corriente en la B aumenta y el voltaje decrementa. Sí, es cierto, así sucede eso,
pero en fasores, no en ondas viajeras. Las ondas viajeras son las primeras en decir dónde está la falla. Y el problema de las ondas viajeras es que cuando ocurren en una fase, se inducen también en las otras dos fases. Esta es una falla trifásica. Se puede observar que no tiene ningún parecido con la falla de fase B, ni con la falla que normalmente nosotros observamos, que es el incremento de corriente con decremento de tensión. Este relevador de ondas viajeras es hecho a partir de experiencias o hecho a partir de cosas que ya nos han sucedido. Tenemos un relevador que es una sola terminal, usando las reflexiones y usando los voltajes, o de dos terminales, usando la comparación direccional y la corriente diferencial. Como viaja tan cercano a la velocidad de la luz, una onda viajera puede pasar toda una línea de 100 millas en aproximadamente 600 microsegundos. Entonces, el relevador, o la onda viajera, perdón, en una falla exactamente a la mitad de esta línea, va a tardar 300 microsegundos de ir de la falla hacia el extremo S y 300 microsegundos de ir de la falla al extremo R. Es decir, que los relevadores se van a enterar hasta 300 microsegundos después de haber ocurrido la falla. El poder de procesamiento del relevador permite capturar esas ondas. Ahora, son 600 microsegundos de la línea o 1000 microsegundos de la fibra. Es decir, que ahora la comunicación es el retraso. Normalmente en los relevadores tradicionales, como los de fasores, la comunicación era de 1 milisegundo, no tomábamos en cuenta el retraso. Ahora sí vamos a tomar en cuenta el retraso, porque vamos a tardar en operar 1000, que son como la comunicación, más 300, que es lo que tarda en llegar la onda. Hablaríamos de 1300 microsegundos en hacer una operación, que sería 1.3 milisegundos. Si tenemos una velocidad de propagación más o menos de 1.6 milisegundos, ¿qué otros retardos tenemos? El procesamiento, que va de 0.5 a 2 milisegundos, el POTT, que va de 0.1 milisegundo, y el disparo, que es de 0.1 milisegundos. Es decir, que es de 2.3 hasta 3.8 milisegundos el tiempo de operación verdadero del relevador. Después sigue el interruptor. Alguna vez, cuando se presentó esto, alguien nos dijo, bueno, pero si el interruptor es lento, entonces tú todo lo que hiciste y ganaste, pues realmente no ayuda mucho. Esto es una mentira, y esto es algo que no se deben de dejar confundir. Según el estudio que habíamos visto, en este caso, son 15 megawatts por milisegundo. Es decir, que si yo opero siempre 1 milisegundo antes, puedo yo transmitir 15 megawatts más. Eso no importa del interruptor. No importa que el interruptor sea lento. Lo que ya se salvó o lo que ya se aumentó la capacidad de transmisión sigue siendo vigente, porque ahora el relevador es tan rápido que ya casi no cuenta su tiempo. No importa que el interruptor sea lento. Si el relevador tardó un ciclo en operar, más 3 del interruptor, la falla se libró en 4 ciclos. Si el interruptor tarda 3 ciclos y el relevador casi tarda 0, la falla se va a tardar en llegar 3 ciclos. Las limitantes de velocidad
que tenemos hoy en día pues es el interruptor, los relés auxiliares que aquí no se ocupan, los retardos de contacto y el bus de proceso. Entonces, para esto no usamos relés auxiliares, mejoramos la señal de contacto y el bus de proceso pues es en campo. Tenemos un elemento direccional que se va a explicar un poquito más adelante. Sin embargo, la ventaja de las ondas viajeras es que no hay generadores de ondas viajeras, sino la misma falla es el propio generador de onda viajera. En este caso, el voltaje de la falla de onda viajera viaja por la línea, al igual que la corriente. Normalmente, como va a entrar por los TCs, por la no polaridad, van a tener unas ondas encontradas. Es decir, que si el voltaje de onda viajera tiene una polaridad positiva y la corriente tiene una polaridad negativa, la falla está hacia adelante. Sin en cambio, si el voltaje de onda viajera y la corriente de onda viajera entran por la polaridad DC y TP, vamos a observar que el voltaje y la corriente tienen la misma polaridad y entonces la falla está hacia atrás. Es un principio muy simple de usar. Este relevador no usa fasores, usa elementos en el dominio del tiempo que son bastante simples de aplicar y bastante simples de entender. Vamos a verlo un poquito más adelante. Después tenemos un elemento de distancia basado en el tiempo. Lo que hace este relevador es que, basado en el voltaje y la corriente que mide de manera instantánea, determina o resuelve esta ecuación y determina el voltaje que se presentaría si hubiera una falla exactamente en el alcance que tiene. Por ejemplo, en un elemento tradicional que se ajusta al 80%, basado en el voltaje y la corriente que está midiendo, no fasorialmente, sino el voltaje menos M, que es el alcance, por la inductancia de la línea, por la diferencial de corriente basada y en el tiempo, resuelve esta ecuación, determina qué voltaje vería, y si el voltaje medido es mayor, entonces quiere decir que la falla está dentro de la zona de operación del elemento de distancia. Es un elemento rápido, porque opera en menos de 2 milisegundos, y es un elemento seguro, que no opera cuando no le toca. Aquí podemos observar que este es el voltaje que mide el relevador, esta es la ecuación M0 por la inductancia por la DI en DT. Si hacemos la sumatoria, vemos que la ecuación, que es la que resuelve la ecuación, ese voltaje supera el voltaje que nosotros estábamos esperando, lo cual quiere decir que es una falla dentro de la zona de operación del elemento 21, pero de onda viajera. Bueno, tenemos el principio diferencial, que es solamente de corriente. Normalmente para una falla interna van a tener la misma polaridad las corrientes, y para una falla externa van a tener normalmente una polaridad opuesta y van a estar espaciados más de una T, que T es el tiempo de propagación. En el ejemplo anterior que habíamos visto es de 600 microsegundos. Quiere decir que para una falla no puede tener un tiempo menor de 600 microsegundos. Es imposible, no ha sucedido. Pues. Ahora con esto usamos un principio de operación y restricción. Las ondas alineadas en el tiempo son las operaciones y las ondas aparte son las ondas de restricción.
Para una falla interna exactamente a la mitad, determinamos la corriente a los 300 microsegundos, más la corriente remota a los 300 microsegundos, lo cual va a ser grande, que es, normalmente tienen la polaridad igual, esta corriente más esta corriente. Y las ondas espaciadas, que son la corriente a 300 microsegundos, más la corriente remota, la corriente remota a 300 microsegundos, lo cual daría a 0. Por tanto, la corriente de operación sería grande y la corriente de restricción sería pequeña, dándonos como resultado una falla interna. Cuando está más cerca del lado S o del lado local, vemos que medimos la corriente a 200 microsegundos y después la corriente a 400 microsegundos, lo cual nos daría una corriente grande porque tienen las mismas polaridades, y la resta de esas corrientes nos daría una corriente pequeña, lo cual nos marcaría una falla interna cerca de S. Aquí, por ejemplo, el tiempo de operación sería de 1.3 milisegundos, que es un milisegundo de tiempo de intercambio de información, más 300 microsegundos, que es lo que tarda en llegar la onda. Cuando la falla está más cerca, aquí tardaríamos a 1.4 milisegundos, porque tardaría 100 microsegundos en la operación de llegar la onda viajera. Si la falla es externa, normalmente la corriente va a ser pequeña porque las ondas son de polaridad opuesta, y la corriente de restricción va a ser grande. ¿Por qué? Porque la misma resta lo pasa para el otro signo y tendríamos una corriente de restricción grande. Aparte de que esta onda tardaría 600 microsegundos en pasar de un extremo a otro. Hoy tenemos un muestreo de 100 microsegundos. Este relé opera un muestreo de 1 microsegundo. Los intervalos de proceso son de 2 milisegundos. Estos son de 100 microsegundos. Las salidas que hoy operan en 4 milisegundos, aquí operan de 10 a 100 microsegundos. Las salidas de disparo, que aquí en los relés tradicionales operan de 1 a 4 milisegundos, aquí pueden operar en máximo 1 milisegundo. La interfaz de canal, que va hasta los 8 milisegundos y operan en 1 milisegundo. Y los datos compartidos, que hoy en día están en 100.000 microsegundos, aquí pueden ir hasta 1 milisegundo. Es decir, que el tiempo de disparo está determinado por la propagación o de dónde ocurre la falla y el procesamiento del propio relé. No estamos aunados a los 16.667 microsegundos que dura el ciclo. No necesitamos esperar esta cantidad de tiempo para determinar dónde está la falla, sino, dependiendo de dónde está la falla y el procesamiento del equipo, que es de 100 microsegundos, podemos determinar dónde está la falla y operar de manera correcta. Rápido para los elementos 32, que es direccionales, 21 y 87. Fácil de ajustar y de entender. Los principios del tiempo, aunque parecen un poco complejos, son bastante sencillos de entender. Fácil de ajustar porque este relevador tiene muy pocos ajustes. Somos extremadamente seguros para pérdida de fusibles. Lo bueno de la pérdida de fusibles es que no genera onda viajera y entonces el relevador realmente ni se entera de que ocurrió una pérdida de fusibles, sino un elemento adicional es el que opera la pérdida de fusibles. Tenemos disparos monopolares. Aquí ya no usamos las componentes simétricas, sino usamos el que se llama transformada de Clark. Funciona para capacitor serie. A altas frecuencias el capacitor serie lo ve como un cortocircuito y responde a la necesidad de velocidad. ¿Por qué responde a la necesidad de velocidad? Porque los sistemas cada vez son más complejos y requieren que sean más rápidos.
Las aplicaciones que tenemos, pues bueno, aquí tenemos un T4287 que inyecta al T400L. No se puede probar con equipos no tradicionales, con equipos tradicionales como es un Omicron, un doble o cualquier otra de ese tipo de marca. Esos equipos normalmente están limitados a 10 kHz. Este muestreo está normalmente a 1 MHz. Necesitamos equipos que tengan la capacidad de inyectar a esas frecuencias. Es por eso que hemos diseñado también un probador de onda viajera, que es el T4287, que sirve para probar los algoritmos de localización de onda viajera y los elementos direccionales. Se pueden sincronizar en el tiempo y hacer una prueba para probar si está correctamente ajustado o para probar algún elemento. La metodología de prueba es bastante simple. Se inyectan a las corrientes y se prueban 2 relevadores al mismo tiempo. O también se puede probar en uno solo, con voltajes y con corrientes. Aparte de ser relevador, es también localizador de fallas. Este principio ya existe desde hace mucho. Ocurre la falla, determina el tiempo 1 y el tiempo 2, los resta y determina dónde está la falla, en la línea. La gran diferencia de esto es que no usa GPS. Los demás relevadores o los demás localizadores de falla sí usaban GPS, que es la referencia de tiempo. El mismo T400L se sincroniza por el canal de 87L o el canal de fibra, usando su propio método de sincronización, y puede determinar dónde está la falla de manera correcta sin la necesidad de usar GPS. También tenemos el localizador de una sola terminal, que no lo tiene ningún otro localizador. Mediante las reflexiones de la onda viajera y los rebotes, podemos determinar dónde está la falla de manera bastante precisa, con un solo equipo, no usando 2, sino con un solo equipo, sin la necesidad de tener GPS. Aquí tenemos un ejemplo rápido, una localización de falla de una sola terminal. El tiempo entre las ondas pues, es de puntos 0,0140, que son 140 microsegundos, por la velocidad de la luz, por la velocidad de propagación de la línea, entre 2, nos da 20.58 kilómetros. Ok, voy a ceder la palabra al ingeniero Jan, que les va a explicar el primer piloto de la CFE en una línea de 400 países. Buenos días a todos, ¿se me escucha bien? ¿Alguien ahí por el chat que nos haga favor de confirmar? Bueno, les vamos a platicar un poquito de experiencia operativa de algunos de estos principios de protección. En una evaluación que se hizo en una instalación real de 400 kV en una línea de transmisión en la Comisión Federal de Electricidad en México. La mayor parte de la evaluación que voy a presentar ahorita es sobre los elementos direccionales, dado que en esta línea en particular no hay una fibra dedicada entre las subestaciones, lo cual no nos permitió evaluar en esta línea en particular el principio diferencial basado en corriente que requiere el canal. Sin embargo, hay un canal de POTT y eso nos permitió evaluar estos elementos en particular, además del elemento de distancia. Los elementos direccionales son muy importantes, son parte de la protección asistida por comunicaciones y pueden detectar fallas de muy alta resistencia cuando son aplicados en un esquema de disparo permisivo transferido, ¿verdad? De Permissive Overreach Transfer, POTT. También son importantes para agregar seguridad a los elementos de distancia, y con el uso de estas nuevas tecnologías de las ondas viajeras
y de elementos incrementales en el dominio del tiempo permiten operaciones más rápidas. Van a estar viendo estas siglas, TW32 y TD32, que diferencian ambos principios operativos, ambos direccionales en T400L. Las cantidades incrementales proveen información de la falla. Mediante el principio de superimposición, se puede descomponer la información de una falla como la suma de voltajes y corrientes de prefalla más las señales que se llaman de red de falla pura. De manera que si analizamos la red de falla pura, podemos determinar la información exclusivamente de la falla, mediante la resta de la información presente menos la información de la prefalla. Este es el principio de cantidades incrementales. Estas cantidades incrementales pueden ser implementadas con fasores o en el dominio del tiempo. Hemos elegido hacerlo en el dominio del tiempo para obtener mayor velocidad. En el 421, por ejemplo, también tenemos principios basados en cantidades incrementales, pero estas cantidades incrementales son basadas en fasores. Cuando yo decido resolver las ecuaciones en el dominio del tiempo, me veo obligado a resolver ecuaciones diferenciales. El principio es sumamente fácil de aplicar. Nosotros lo que vemos es la complejidad, está dentro del algoritmo del relé y vamos a tratar de explicar un poco de ella para explicarles el principio operativo. Sin embargo, nada de esto lo tiene que resolver el usuario final, ¿verdad? Es nada más para explicar el principio. Entonces, estas ecuaciones diferenciales me dicen, por ejemplo, que el incremento de voltaje o el cambio de voltaje en el relevador más la caída de potencial que ocurre por la resistencia más el cambio de corriente más la caída de potencial que va a ocurrir en la inductancia por la derivada del cambio de corriente con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Es la solución de este pedacito de la ecuación. Para facilitar la solución de esto, introducimos el concepto de corriente de réplica. La corriente de réplica es, en realidad, una caída de voltaje que va a ocurrir en una impedancia que tiene la misma relación angular que la impedancia de la línea o del sistema, dependiendo si estoy resolviendo la falla hacia adelante o hacia atrás, y provocada por la corriente incremental. ¿Qué quiere decir? Que el relevador va a estar resolviendo todo el tiempo con la corriente incremental, esta corriente de réplica, de manera interna y resolviendo la ecuación diferencial. Pero para el resto de los ajustes y para entender incluso el principio operativo, yo ya voy a usar ecuaciones más simples, ecuaciones de hecho algebraicas, donde este término corriente de réplica es multiplicado por magnitudes de impedancia y sumadas a voltajes, de manera que las soluciones se vuelven muy simples de visualizar y algebraicas. Este es un ejemplo de operación del elemento direccional en el dominio del tiempo, el TD32, para una falla hacia adelante. Y la solución de la ecuación lo que me dice es que para una falla adelante, el cambio en el voltaje va a ser igual al cambio en la corriente réplica por el negativo de la impedancia fuente. Es decir, es el cambio provocado por este cambio de corriente sobre la impedancia fuente, similar a como lo vemos en los elementos direccionales de secuencia negativo o de secuencia cero. Estos son elementos, no olvidemos, en el dominio del tiempo. Entonces, la gráfica de abajo lo que nos está mostrando es la variación del cambio de voltaje con el tiempo y la variación de la corriente réplica en el tiempo. Sin embargo, la relación de estas dos magnitudes es siempre el negativo de la impedancia fuente. Para una falla atrás, aquí se muestra la cara que tendría... disculpen, esta gráfica se pegó, parece que errónea. Disculpen, esta gráfica de abajo no corresponde, la gráfica de arriba es la correcta. Para una falla atrás, el cambio de voltaje estará relacionado contra el cambio de la corriente de réplica por la magnitud de la impedancia de la línea más la impedancia de la fuente remota, es decir, todas las impedancias que el relevador va a ver enfrente. Y aquí se muestra cómo se mueve el voltaje
y la corriente de réplica, por cierto, con la misma polaridad. Adicionalmente, en la implementación, estas corrientes de réplica y voltajes de réplica se analizan en distintos lazos. Por ejemplo, para el lazo de falla de A a tierra, la corriente de réplica es multiplicada por el negativo de voltaje incremental y eso produce un torque de operación. Ese torque de operación además es integrado en el tiempo si se dan ciertas condiciones permisivas determinadas también en forma interna por el relevador. Y el resultado final es comparado con otro torque que resulta también de la corriente de réplica multiplicada por un factor que se calcula basado en la impedancia de la línea, dependiendo si la falla es adelante o atrás. También se pasa por un integrador y finalmente se toma la decisión direccional hacia adelante o hacia atrás. Y esto se corre para todos los lazos de fase a tierra y para todos los lazos de entre fases. Durante el piloto con la CFE sucedieron diversas fallas. Ahorita les voy a mostrar unas gráficas del elemento direccional operando para una falla C a tierra hacia adelante. Aquí se observan las corrientes, se observa la corriente de fase C en azul y el voltaje de fase C en azul. Estas capturas están hechas a 1 MHz, por eso se ven transitorios que normalmente no vemos en otro tipo de registros de falla. Y aquí se ve la operación de los dos elementos direccionales muy rápido hacia adelante. En el caso del elemento de cantidades incrementales en el dominio del tiempo, las que resuelven la corriente de réplica, tenemos una operación rápida y segura. Aquí vemos en rojo cómo se mueve para esta falla real el voltaje incremental, la corriente de réplica con polaridad invertida, como era de esperarse para una falla adelante. En la siguiente gráfica, lo que vemos en rojo es el torque de operación, es decir, la multiplicación del voltaje incremental por la corriente de réplica. Y se ve que es todo el tiempo positivo, todo el tiempo arriba de cero, varía en el tiempo. Y en azul, el torque de restricción, que también varía en el tiempo. Y en la última gráfica, en la de abajo, lo que estamos observando es ya el resultado del integrador. Como en rojo, el torque integrado en el tiempo, en azul, el torque de restricción. Del lado negativo, en ambas gráficas, lo que vemos es el torque de restricción, pero para fallas atrás, que en esta caso participa. Y observamos la operación del elemento direccional hacia adelante. Viajeras de voltaje y corriente parten de la falla y viajan hacia cada terminal o extremo y arriban a cada relevador con la misma polaridad debido a la conexión de los TCs. Si la falla es, en cambio, externa, esas ondas viajeras van a llegar a la terminal más cercana a la falla con una polaridad, van a cruzar toda la línea y van a arribar al extremo remoto con polaridad invertida. Entonces, podríamos simplemente ver la polaridad de las señales, pero estos esquemas son más seguros debido a que aplican algunas otras técnicas y no solamente la polaridad. Aquí vemos otra vez la misma falla de fase a tierra, en esta línea. Aquí se observa la señal normal de voltaje, de corriente, en un periodo más largo de varios ciclos. Y es muy importante observar que cuando yo estoy analizando elementos de onda viajera, solamente voy a usar la información de los primeros microsegundos o quizás un par de milisegundos. Entonces, lo que van a ver en las dos gráficas de abajo es un zoom solamente de este pequeño escalón, que es la onda viajera lanzada por la falla y recibida en el relevador. Entonces, aquí la escala total es 1,5 milisegundos. Aquí vemos la señal de corriente con
completa, y aquí vemos la primera refracción, otra refracción. Sin embargo, tampoco usamos estas señales directamente, sino que extraemos las ondas viajeras mediante un filtro diferenciador y analizador, en inglés se dice differentiator smoother, y entonces la información que se obtiene es solamente la extracción de la onda viajera y no la corriente original. Entonces aquí está la primera reflexión. El elemento direccional de onda viajera, aquí podemos observar cómo opera a partir de la onda viajera de corriente de la fase C. En las otras dos fases ocurre una inducción de la onda viajera, pero tiene polaridad invertida y de menor magnitud. Y aquí observamos la onda viajera del voltaje, en azul también. Como ven, sí tiene un comportamiento transitorio. Sin embargo, como usamos una técnica también de torque, multiplicamos un detalle más, polaridad invertida, como era de esperarse, para una falla adelante, y torque, que es la multiplicación de la onda viajera de corriente por el negativo de del elemento en un poquito más de 100 microsegundos. Ya en la implementación del esquema POTT, utilizamos el elemento de onda viajera, el TW32, y también el elemento TD32 en el dominio del tiempo para llavear el canal o para activar la transmisión del esquema de POTT. Esto le da mucha velocidad. Sin embargo, en la terminal remota no usamos el elemento de onda viajera, utilizamos exclusivamente el elemento en el dominio del tiempo que nos provee dependabilidad y seguridad. Es decir, este va a operar en los pocos casos que la onda viajera no se va a activar. El elemento en el dominio del tiempo sí va a operar y lo va a hacer mucho más dependable y seguro, sin detrimento de la velocidad, porque aquí de todas maneras tengo que esperar la recepción del permisivo del extremo remoto. CFE eligió esta línea que se llama Minatitlán-Temazcal para correr este piloto, debido a que es una línea con muchos retos para un esquema de tan alta velocidad. Esta línea, aparte de que es una línea larga, casi 224 kilómetros en 400 kb, tiene capacitores serie, reactores en paralelo, capacitores serie y reactores en muchas de las líneas aledañas, un compensador estático de bus en una de las terminales y aparte está aplicado con disparo y recierre monopolar. Es decir, es un esquema que tiene muchos transitorios de todo tipo y por lo tanto se vuelve un reto para estos esquemas que habían tratado de implementar onda viajera hace muchos años. Tenían algunos problemas de seguridad en estas condiciones. En 8 meses de evaluación se obtuvieron 9 registros de falla. El principio de POTT basado en estos dos elementos direccionales fue seguro y rápido para todos los eventos. Fue muy dependable, incluso para fallas de muy alta resistencia. El elemento de onda viajera direccional se activó para 3 de las 4 fallas internas en tiempos de operación promedio de 116 microsegundos y restringió para todas las fallas externas sin ninguna operación incorrecta. Y el elemento TD32 operó para absolutamente todas las fallas de forma corriente, con un tiempo de operación típico en 1 milisegundo y un tiempo de operación promedio menor a los 3 milisegundos. ¿Hay alguna pregunta en el chat? ¿No, verdad? Bien. Otro de los temas interesantes que hemos encontrado durante la evaluación del T400, estamos preparando también un
artículo técnico al respecto, es la gran cantidad de transitorios que podemos capturar, que no necesariamente están relacionados con fallas, sino con otro tipo de eventos. Por ejemplo, hemos visto algunos reencendidos de interruptores, hemos visto algunas operaciones indeseadas de algunos equipos, y por ejemplo aquí en uno de los casos, en uno de los pilotos, aquí se observan unos transitorios muy elevados de corriente y voltaje. Aquí viene un voltaje nominal, el voltaje empieza a crecer, y cuando empieza a crecer hay una pequeña sobretensión, se empiezan a observar unos picos que duran aproximadamente 300 milisegundos. Cuando observamos algunos de estos eventos de más cerca, hemos visto que solo el detector de disturbios de voltaje se activa. Aquí casi no se alcanza a ver la sobretensión tan elevada que ocurre, pero los detectores de disturbios que se ven en la gráfica de abajo se están levantando constantemente. Cuando ya nos acercamos a la señal, observamos que sucede cerca de los picos del voltaje, por lo cual estamos suponiendo en este momento que estos picos de voltaje son debidos a un problema de aislamiento. Y cuando hacemos un zoom más grande, observamos que arriban primero en una de las terminales, la azul, y arriban un poquito después donde se ve la señal en negro. Estas vienen de dos relés, están alineados en nuestro software Syncrowave Event, pero el azul arriba antes que el negro, siempre. Y ya cuando le echamos un poquito de más zoom, observamos que este transitorio en el azul ocurre antes que en el negro, todo el tiempo, por un tiempo igual a la propagación, el tiempo de propagación de la línea. Es decir, el evento es externo, cruza por una terminal y pasa al otro. Entonces sabemos que está detrás de la terminal 1. Si un evento similar ocurriera dentro de la línea o tuviéramos otro equipo en una localidad remota, podríamos determinar la ubicación también. En este caso en particular solo vimos el fenómeno, no pudimos determinar la ubicación porque es externo. En conclusión, estamos convencidos que los sistemas modernos requieren más velocidad, pero aparte pueden tenerla de una manera segura. La tecnología actual nos permite hacerlo y nosotros tratamos de ver la complejidad dentro del equipo, pero para que el usuario sea muy simple. Tenemos por ahí otra presentación donde hacemos énfasis en el número de ajustes. Los ajustes totales del equipo me parece que son menos de 10. Y es todo lo que se necesita ajustar. Haciendo una analogía, podríamos hablar, por ejemplo, una televisión tiene una tecnología muy compleja dentro, pero, sin embargo, es bastante simple de usar para cualquiera de nosotros. Y eso es lo que estamos buscando en estos nuevos equipos. Por ahí vi aparecer una pregunta en el chat, si se requieren TPs y TCs especiales para la aplicación. No se requieren. Desde el punto de vista de los TCs, tanto las pruebas físicas como la experiencia operativa, ya de muchos años, no con el T400L, sino desde el 411L, nos dicen que el ancho de banda y la respuesta para señales en el orden de 1 MHz de un TC convencional, de los que se usan hoy en día en las subestaciones y desde hace muchos años, es adecuada para los principios operativos. No tenemos problema con ello. En cambio, los transformadores de potencial capacitivo, o CCVTs, sí tienen un ancho de banda mucho más restringido. Y ese ancho de banda mucho más restringido va a provocar que las señales se vean mucho más ruidosas. O sea, ustedes ven, por ejemplo, aquí la extracción de la onda viajera de corriente en azul, en la falla, y ven la onda viajera del voltaje, van a observar que sí tiene una distorsión. El asunto es que tengo suficiente señal, tanto en polaridad como en magnitud, para tomar una decisión direccional con el voltaje y también para hacer operar el elemento 21.
tenemos lógicas que abren una ventana de tiempo específica para utilizar únicamente la señal de la primera onda viajera. Y complementamos con los principios en el dominio del tiempo, porque esos operan con frecuencias mucho más bajas, en el orden de los más o menos 8-10 kilohertz. Entonces, todos los elementos como el TD21 y el TD32 no tienen problema los DPs con los 10 kilohertz. El principio de onda diferencial de corriente, de onda viajera, solo usa la corriente. Y para el principio direccional es suficiente magnitud y polaridad para darnos la dirección correcta. Otro detalle interesante sobre esa pregunta, y que está más documentado en uno de los papers publicados, es que en teoría, cuando ustedes tienen un dispositivo de potencial capacitivo, en el secundario tienen un transformador de acoplamiento y un reactor de amortiguamiento. Y ese reactor y ese transformador se comportarían como un circuito abierto a las altas frecuencias. O sea, en teoría no deberían de dejar pasar nada de la señal. Pero sí la dejan pasar porque tienen capacitancias parásitas. Y lo que hemos aprendido ya en más de un año aplicando el T400L en muchas instalaciones con muchos DPs diferentes es que sí hay distorsión, pero hay señal suficiente para acelerar el esquema. Nos han estado mandando algunas preguntas adicionales por el chat. No sé si me gusta leer la que sigue, por favor, o acercarlas aquí para que las pueda yo ver. Y nosotros vamos a seguir, sin embargo ya terminó también el tiempo del webinar. De todas maneras, si alguien se tiene que retirar o algo, todas las que manden las podemos contestar también fuera de línea. Déjenme ir a través aquí del chat. ¿Cuál es la primera? Nos hacen una pregunta sobre el comportamiento entre líneas que comparten estructuras, si las va a afectar el acoplamiento mutuo. Sí va a haber acoplamiento mutuo de la inducción, sobre todo para el elemento de onda viajera y también para las amplitudes incrementales, pero es más notorio para los elementos de onda viajera. Sin embargo, el relevador tiene algoritmos específicos que podemos ver a detalle, ingeniero, en cualquier momento. Quizás sea más fácil explicarlos utilizando la información que está en el manual, pero sí hay un caso muy particular donde una onda viajera lanzada en el punto intermedio de la línea paralela arribaría a las terminales del relé en la línea paralela con la misma polaridad y potencialmente podría engañar al principio de diferencial. Sin embargo, el relé tiene una lógica específica para prevenir ese caso. A ver, hay otra pregunta. Que si es posible ajustar el elemento de distancia para alcances en zona 2, 3 y 4. El elemento de distancia está aquí únicamente para proveer un disparo de alta velocidad sin canal. Cuando queremos utilizar zonas de respaldo de distancia, aunque podría implementarse, no le vemos una ventaja mayor porque no tenemos... primero sería más difícil de implementar porque va a haber infill en las líneas intermedias y por otra parte creemos que para operar en tiempos ya retrasados arriba de los 200-250 milisegundos es perfectamente factible hacerlo con los principios fasoriales vigentes. Entonces, en específico ahorita es solamente un elemento de zona 1 de alta velocidad. Nos hacen una pregunta aquí local, nuestros compañeros de México, sobre la norma esquemas de protección de línea. Nos preguntan si hay alguna modificación en los esquemas de protección de acuerdo a la normativa aplicable en México para CFE. No, no es así. La CFE está haciendo una evaluación de los principios operativos en un proyecto piloto. El relé no está conectado ahora a los disparos.
no hay ninguna modificación. Ahora, debo decir que los principios operativos sí se apegan a la normativa existente, porque la normativa existente ya considera la posibilidad de relevadores de cantidades incrementales. Entonces, en sí el principio operativo sí podría ser aplicado como un 85L, de acuerdo a la normativa vigente del CFE. Nos hacen una pregunta si en el aspecto económico los relevadores en el dominio del tiempo tienen una diferencia significativa con los relevadores transicionales. No es así. Sí utilizan un hardware y una tecnología que necesita un poder de procesamiento más elevado que la mayor parte de los relés convencionales. Y sí es un poco más caro un T400L que nuestras otras primarias debido a ese hardware. Lo que hemos estado observando, primero, las ventajas que tiene, pero también tanto en el T400L como en el 411L, que ya hace localización de falla de media tela, es que hay un valor agregado mayor cuando se ocupa simultáneamente la localización de onda viajera y los principios de operación de protección. O sea, aunque el relevador pudiera llegar a ser un poco más caro que otras primarias, las habilidades de localización y registro que en algunas empresas se hacen con un localizador de falla de onda viajera separado, el localizador de falla de onda viajera separado va a estar costando pues, $10,000, $12,000 o más por línea, mientras que aquí se puede incorporar dentro de la misma primaria. Si ustedes ven las dos funcionalidades juntas, la oferta de valor es muy adecuada. Nos preguntan los niveles de tensión. Realmente no hay niveles de tensión específicos en los que se deba de usar. Los principios serían aplicables en cualquier nivel. Si les vemos más valor a librar más rápidamente las fallas, por supuesto en niveles de transmisión, y también la localización de falla de onda viajera se hace más importante conforme la línea es de más difícil acceso o de mayor longitud, ¿verdad? Pero los principios en realidad son aplicables en cualquier nivel. Nos hacen una pregunta sobre la aplicación en líneas cortas. Esa es una excelente pregunta. Sí hay algunas limitantes en líneas extremadamente cortas, dependiendo de la impedancia característica de la línea. No tengo ahorita una cifra exacta, por ejemplo, para un ejemplo de nivel de tensión, pero sí estamos hablando de líneas muy, muy cortas, o sea, de líneas de 1 kilómetro o menos, para algunos de los principios, no para todos. Esto es porque las reflexiones y reflexiones van a ocurrir muy rápidamente, o sea, va a haber rebotes muy, muy rápidos que pueden llegar a afectar el principio, sobre todo el diferencial. Los principios de comparación direccional no van a ser afectados en esas ventanas de tiempo. Nos hacen una pregunta sobre las pruebas punto a punto y si se puede usar el T4287 y si se requiere GPS. La respuesta a ambas preguntas es sí, sí se pueden hacer pruebas punto a punto y sí necesitas un GPS para hacer eso. El T4287 tiene una entrada que te permite sincronizar el arranque de la inyección de señales basado en el tiempo. Basado en un contacto que será operado por otro tipo de... no tiene un GPS directo. También comentarles que algunas compañías que hacen equipo de prueba, puedo mencionar específicamente a la empresa Omicron, tiene ya módulos que pueden interactuar para ondas viajeras con sus equipos de prueba convencionales. Tienen un video interesante, a los que estén interesados les podemos mandar la liga al video de Omicron. Otro punto importante desde el punto de vista de pruebas es que
para los principios que les llamamos TDs, o en el dominio del tiempo, que se mueven a 8 y 10 kHz, pueden usar sus equipos de prueba convencionales. El T4287 es para probar nada más los principios basados en onda libre, no los principios basados en el dominio de cantidades incrementales en el dominio del tiempo. Nos hacen una pregunta también sobre la longitud de la línea usando esquema de un solo extremo y dos extremos. Me imagino que se refieren a la localización de falla. No tengo un número específico de longitud de línea específica y, como comentamos, sí puede haber una limitación en líneas extremadamente cortas por los rebotes, igual en los casos de fallas muy pegadas, estamos hablando de distancias de metros, no de kilómetros, y va a depender de si las ventanas que usa el equipo para extraer las ondas viajeras son suficientemente cortas para la línea en particular. En mi memoria es como una velocidad de propagación como de tantos microsegundos, o sea, estamos hablando de distancias muy cortas, ¿no? De menores a 1 kilómetro donde se puede dar la limitación. Pero si quieren, déjanos revisar ese punto en particular y se los contestamos por correo. Creo que ya no hay otra pregunta en el chat. La presentación se está grabando y se va a subir al sitio donde están los videos, con la liga en YouTube, el sitio de CEL México, y ahí ustedes van a poder ver o compartir esta misma presentación. Y por supuesto vamos a seguir a sus órdenes. Cualquier pregunta que tengan, que nos hagan llegar por correo, la podemos responder con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y una última pregunta nos lanzaron aquí en el chat, si hay literatura del tema. Hay muchísima literatura del tema, tenemos publicados yo creo que unos 10 o 12 artículos técnicos y sobre puntos particulares o sobre la tecnología en general. Te podemos guiar hacia ellos con mucho gusto si nos mandas tus datos por correo. Hay una pregunta sobre la posible operación del esquema para operaciones de pararrayos. La respuesta es una muy buena pregunta. No tenemos problemas con operación de los pararrayos. Tiene que ver con la manera como extraemos las ondas viajeras y cómo actúan los elementos de cantidades incrementales, y también con el modo como hacemos la integración de la energía y la energía mínima para que opere. Pero la respuesta en general es no tenemos problema con operación de pararrayos. Bueno, pues muchas gracias entonces a todos y quedamos pendientes de preguntas adicionales que quieran vía correo y en las redes sociales. Muchas gracias a todos. Buen día.